A reading from the book of Lamentations. Lectura del libro de las Lamentaciones. El Señor destruyó sin compasión todas las moradas de Jacob. Con su indignación demolió las plazas fuertes de Judá. Derrubó por tierra, deshonrados al rey y a los príncipes. Los ancianos de Sión se sientan en el suelo silenciosos. Se echan polvo en la cabeza y se visten de sayal. Las doncellas de Jerusalén humillan hasta el suelo la cabeza. Se consumen en lágrimas mis ojos, de amargura mis entrañas. Se derrama por tierra mi hiel, por la ruina de la capital de mi pueblo. Muchachos y niños desfallecen por las calles de la ciudad. Preguntaban a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras desfallecían, como los heridos por las calles de la ciudad, mientras se expiraban en brazos de sus madres. ¿Quién se te iguala? ¿Quién se te asemeja, ciudad de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, Sión la doncella? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te ofrecían visiones falsas y engañosas, y no te denunciaban tus culpas para cambiar tu suerte, sino que te anunciaban visiones falsas y seductoras. Grita con todo el alma al Señor, laméntate, Sión, derrama torrentes de lágrimas de día y de noche. No te concedas reposo, no descansen tus ojos, levántate y grita de noche, al rebo de la guardia. Derrama con agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta hacia Él las manos por la vida de tus niños, desfallecidos de hambre en las encrucijadas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, forget not the soul. No olvides sin remedios la vida de tus pobres. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Why, O God? ¿Por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte de Sión donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Turn your steps toward the Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedios. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. men coming up with axes to a clump of trees. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. With chisel and hammer. En la entrada superior abatieron a hachazos el entramado. Después con martillos y masas destrozaron todas las esculturas. Prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Look to your covenant. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias. Que el humilde no se marche defraudado. Que pobres y afligidos alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Christ took away our infirmity Cristo and bore quitó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus entered, En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole, Lord, my servant, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. he said to him, Él le contestó, voy yo a curarlo. the centurion Pero el centurión le replicó, Lord, Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? only say the Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. for I too am Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve and I say y to va, one, go, al otro ven y to viene, another, come here, a mi criado, comes, haz to the esto slave, do this, y lo hace. does it. Cuando When Jesus heard Jesús lo oyó, quedó admirado it, said to those y dijo a los que le seguían, Amen, I say les to you, aseguro no one in que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. I say to you, Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. And at that very hour his Al servant lleg- was healed. y en aquel momento se puso bueno el criado. Jesus entered the house, Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. he touched her La hand, cogió de la mano fever left y se le pasó la fiebre. and she rose Se and levantó y se puso a servirles. when it was evening, they Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. and he drove out the Él spirits by con the su word palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. He took away our Él infirmities tomó nuestras dolencias and bore y our cargó con nuestras enfermedades. diseases. Verbum Domini. It was on, we know the exact date, July 19th, Fue el 19 de julio del año 64 después de that Cristo fire started, cuando comenzó un incendio en Roma y ardió durante 9 días, destroying or damaging finalmente destruyendo, dañando casi 3/4 de la ciudad, including numerous public incluyendo numerosos edificios públicos, spread that the y se propagaron rumores de que el incendio había sido planeado por el emperador Nerón. according to Tacitus, Según Tácito, first century pagan un Roman historian, historiador romano pagano del primer siglo, para poner fin a esos rumores, Nerón creó una and diversión Christians, al blaming them torturar y ejecutar for the fire. And cristianos, culpándolos historian del incendio. reality Este historiador pagano said, cuenta "An lo que arrest pasó. was made of all who confessed Se hizo un arresto de aquellos que confesaron la fe basis of cristiana the y, information and a immense basándose en la multitude información, was una convicted, inmensa multitud not so fue much of the convicta, crime of no tanto arson, del crimen de for hatred of the human incendio, race." sino odio And he went on to por say la raza humana. Nero's circus, Y continuó contando cómo en el circo de Nerón, el teatro, abrió los jardines para el pueblo para torture esta muestra Christians. de la tortura de los cristianos. Opposite effect on Pero tuvo el efecto contrario en la gente. Nero mingled with Cuenta que Nerón se entremezcló con el pueblo vestido de conductor de carroza militar, criminals who deserved punishment. manejando una carroza militar. E incluso para los criminales que merecían castigo había muestras de compasión, pues no parecía que no tenía la apariencia de algo bueno para el bien That they were being de la población, sino más bien para satisfacer la crueldad de un solo hombre que estaban siendo castigados. Estos son los mártires que conmemoramos el día de hoy, después de los dos que recordamos ayer, San Pedro y San Pablo. Tenemos inmediatamente después estos primeros
mártires cristianos en Roma. San Clemente, uno de los que mencionamos en el canon romano que utilizaremos hoy, fue el cuarto papa y escribió acerca de estos mártires también y habló acerca de su firmeza ante todo lo que sufrieron. En su carta a los Corintios, que sobrevive y tenemos para nuestro oficio divino hoy. Así que recordamos las tragedias, las cosas terribles que el hombre es capaz de hacer hacia sus hermanos por su falta de inhumanidad. Y en el libro de Lamentos, el día de hoy, de las Lamentaciones, este libro típicamente sigue el libro de Jeremías, que fue profeta durante la época del exilio en Babilonia, cuando los caldeos habían venido y destruido Jerusalén, destruido el templo y se habían llevado al pueblo a Babilonia. Así que el libro de las Lamentaciones son 5 poemas acerca de la experiencia de esta devastación, cómo se dieron cuenta que no habían sido fieles a Dios, y termina con un llamado a Dios, pidiéndole ayuda. Así que el día de hoy escuchamos estas oraciones de este poema de angustia, la realidad de esta destrucción que había sucedido en Jerusalén. Cansados de llorar están mis ojos. En mí todo es tumulto. A tu hija Jerusalén, ¿quién te puede sanar? Levanta tu voz al Señor, llora, llora, oh Sión. Y muchos de los salmos, como el salmo de hoy, hablan a veces de la angustia que sentimos. En nuestros himnos, con justicia, son himnos en los que recordamos las cosas buenas de Dios, pero estos salmos, junto con agradecimiento y adoración, también hablan de la realidad de nuestra angustia a veces. El Salmo 74, por ejemplo, después del libro de las Lamentaciones, el día de hoy, ¿por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo. Y luego al final comienza: que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. Así que aquí tenemos, aún así, tendré confianza en ti, dice. Y eso es lo que tienen los salmos, expresan la realidad, la angustia que sentimos, pero no se entregan a la desesperación. Continuaré confiando en ti, no entiendo, Señor, pero continuaré teniendo esperanza en ti. Recordemos las palabras del Señor cuando estaba en la cruz. Cita el Salmo 22, como típicamente se hace repitiendo el primer versículo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Salmo continúa: estás lejos de mi llamado, en medio de mi desesperación. Oh Dios, te llamo durante el día y no me contestas, te llamo en la noche y no encuentro paz. Y esto de continuar a hablar más adelante atraviesan mis manos y mis pies. Una descripción muy precisa de lo que el Señor habría de sufrir. Pero saben, en este salmo también hay palabras de confianza en Dios, incluso en esta situación. Sin embargo, tú, Señor, eres santo, entronizado en las alabanzas de Israel. En ti colocaron su confianza nuestros padres, confiaron en ti, los liberaste, escaparon, confiaron en ti. Nunca se olviden de esta línea del Salmo 22. Cuando estén solos en sus vidas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ti esperaron nuestros padres y tú los liberaste. Y las Escrituras muestran una y otra vez la compasión y la fidelidad del Señor. Puede que nosotros seamos infieles, pero el Señor siempre es fiel. El Salmo 22 concluye: y mi alma vivirá para Él,
mis hijos lo servirán y han de contarle a las to peoples yet unborn these things. generaciones futuras la justicia de las cosas que ha hecho el Señor. There has been much in the news Ha habido mucho en las noticias recientemente acerca de cómo muchos hoy en día se entregan a la desesperanza, incluso because of the despair. ponen fin a sus propias vidas por desesperanza y por el dolor que sufren. And the scriptures Y las escrituras, como ya mencioné, sometimes the reality of the nos dan el end, mensaje de la realidad de la angustia que la gente puede vivir y la confusión, how we can call out to de God. cómo podemos llamar a Dios y decirle, ¿dónde estás? Pero recordemos estos salmos, cómo concluyen con confianza en la fidelidad de Dios. Trusted and never in vain. En ti confío y nunca en vano, Señor. Recent article, Hace poco estaba leyendo un artículo del 18 de junio de este año de Tom Hoops, said, what should Catholics donde dice, los católicos, ¿qué deben hacer en un mundo azotado por el suicidio? And one of the things Y una de las cosas, él cuenta una historia that was told to him by que a le therapist. contó a él un terapeuta. And this therapist had been Ese terapeuta había tenido un paciente que había estado en un terrible ciclo de depresión ever since high school. desde la Went on escuela to say, secundaria. "Nothing seemed to help." And one day, Nada parecía ayudar. Y cierto día they met se at reunieron a Catholic church. frente a una iglesia católica. So the therapist was meeting Así this que el terapeuta patient estaba in the Catholic reuniéndose church. reuniéndose con este paciente frente a la iglesia católica, pero comenzó a llover, así que tuvieron que entrar a la iglesia y notaron que la gente iba a confesarse. So the patient Así que el paciente away from the había faith estado alejado de la fe durante mucho tiempo and said to the therapist, y le dijo al terapeuta, yo también debo ir a confesarme. she had gone as a child. Había ido en su No, niñez. said the counselor. No, dijo el terapeuta. She imagined that confession Se would make imaginó the patient que la confesión haría que su paciente se obsesionara con sentimientos de culpa y aumentara su odio por su propia persona. Pero el paciente fue de todas formas y salió del confesionario con su primera sonrisa en años kept improving in the weeks. y siguió mejorando en las semanas próximas. The therapist then studied El terapeuta more luego about estudió más acerca de la confesión y finalmente se convirtió al catolicismo. now counsels Y ahora regular los confession for her Catholic patients. Aconseja la confesión frecuente a sus pacientes. El terapeuta dijo, la confesión les da un nuevo inicio. Es la oportunidad de acordarle a otro ser humano y a Dios, Sorry for what I did. lo siento por lo que hice, I absolve you. de escuchar The Lord has freed como you respuesta, from your sins. te absuelvo, el Señor te perdona por tus pecados, ve en paz. The benefit the therapist El beneficio, concluye el terapeuta, calculable. es incalculable. You need no longer consider your Ya no life hace falta ugly. considerar la vida de uno Instead, you fea, forget the ugliness sin of valor, life. más bien uno pone a un lado la fealdad de la vida Affirms your worthiness. y Dios mismo afirma el valor de uno. Two other things that he brings out about Otras how dos cosas que menciona acerca de cómo la práctica de la fe beneficial for us. es realmente beneficiosa para nosotros psicológicamente. It says that it gives Dice us a que sense la of religión da un sentimiento de pertenecer, que ninguna otra cosa es capaz. Los medios sociales, las redes sociales tratan, menciona que Plaza Sésamo también intenta hacerlo, pero lo único que realmente une a las personas es la fe en Dios. And our Lord himself Y nuestro Señor mismo oró por esto cuando instituyó la Eucaristía en la última cena. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, yo viviendo en ellos y tú viviendo en mí, que su unión sea completa. Tenemos un solo pan que compartimos y un solo Señor, en un solo bautismo. Y es una maravillosa experiencia si alguna vez viajan a otros países, ir a una misa católica en otros países y se sentirán en casa ahí. Inmediatamente se sienten en unión con esas personas, a pesar que el idioma sea diferente y no lo entienden. Entienden el ritual y pueden entender una traducción de las Escrituras en el mundo entero. Y uno recibe la Sagrada Eucaristía al igual que todo el mundo, y uno está unido en ese único Señor, en ese único bautismo, en ese único pan que compartimos en común, que trae esa unidad que ninguna otra cosa es capaz de traer. Y los seres humanos, este artículo dice, no pueden sobrevivir sin la comunidad. No estamos supuestos a estar aislados. Él cita
la mente recta de Jonathan Haidt, who says a mountain of quien dice, evidence una montaña de evidencia muestra que la religión es el factor changed everything que for human beings, allowing them to cambia do todo what para los seres humanos, permitiéndoles hacer lo que ningún otro animal es capaz de hacer, cooperar sin ser familiares. social media Lo que las redes sociales y Plaza Sésamo y la sociedad secular ha tratado de crear, without God pertenecer has failed. sin Dios, ha fracasado. The world is crying out El for mundo religion. eleva su voz pidiendo lo que únicamente la religión es capaz de dar. Y el último Faith punto protects que you presenta es que la fe lo protege a uno contra la desesperanza. Ayuda a que la gente fomente un sentimiento de esperanza incluso en medio de grandes crisis y as tragedias, for example, in the scriptures. como por ejemplo leemos en las Escrituras, o los que los cristianos sufrieron en la iglesia primitiva, a quienes conmemoramos hoy. And what brought that light ¿Y into qué the darkness? llevó esa luz a la oscuridad? Jeremiah Para los profetas como Jeremías, was this one who was to fue aquel que había de venir, this great light. esta gran luz, Isaiah o Isaías, quoted in today's quien es gospel by Matthew, citado en el Evangelio de hoy por San Mateo, that he, Jesus, que Jesús fulfilled what had been said by cumplió lo que había sido dicho por Isaías, el profeta. took away our Él infirmities. quitó nuestras flaquezas y cargó nuestras enfermedades. Now this light, there's this healing, Hay una luz, una sanación, deliverance. una libertad, una vida nueva que Jesucristo ha traído. Christians Por eso, united in los their cristianos estaban unidos en su fe común, terrible things. sufrieron esas cosas terribles y sin embargo no desesperaron. Could go because they knew that their Fueron true capaces de home proseguir porque sabían que that Jesus su had verdadero hogar era en el cielo, que Jesús había vencido la muerte y que no debían temer a la muerte física porque habían de estar unidos con Él para toda la eternidad, como lo habían estado ya en esta vida. My dear people, let us Así que, hermanos, nunca caigamos en la desesperanza en nuestras vidas. Me gustaría terminar con una historia algo humorística para aliviar el tema de hoy. Alguien me la mandó la semana pasada. Es una breve historia titulada Decir saying grace. la oración de A agradecimiento. visiting priest was attending a Un men's sacerdote breakfast visitante estaba en un desayuno para hombres en una granja en el campo en Ohio. one of the impressive older farmers in attendance to say grace. Le pidió a uno de los granjeros que After all were seated, the rece la oración de agradecimiento. Cuando estaban sentados, el granjero de edad mayor empezó a decir, Señor, odio priest opened one eye and one la mantequilla de leche. was going. El sacerdote se preguntó Then a the dónde farmer loudly iba esto. proclaimed, El "Lord, granjero I hate lard." afirmó en voz alta, Señor, The odio priest was getting worried. el cebo. Ahora el sacerdote se estaba preocupando. Sin embargo, Lord, continuó el granjero, Señor, tú sabes cuánto raw white no me flour. gusta la harina Just as the priest blanca was sin getting procesar. ready to stand up and stop him, Cuando el the farmer sacerdote continued, estaba a punto de "Lord, interrumpir, el granjero dice, when you mix them all Pero Señor, together, cuando las mezclas todas bake 'em up, y las I do horneas, love fresh biscuits." me encantan los panecillos Lord, recién when things horneados. come up, we Así que, don't Señor, like cuando them. encontramos cosas que no nos gustan, cuando el Señor, And we just don't Señor, cuando understand. la vida se pone dura, cuando no entendemos lo que nos dice, Señor, We just need to relax and wait basta con relajarnos y till you esperar are done. hasta que tú termines la mezcla. Probably it will Y be probablemente even better resultará algo incluso mejor que los panecillos. Amén.